Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy aquí para poder continuar con este ciclo de mensajes que tiene el fin de unirnos y combatir a nuestro enemigo común. Agradezco a Dios por ese sentir y también a aquellos que se han unido a este sentir como carisma y a mi hermana Susana Maya, la que compartió conmigo mi inicio en el Evangelio. Yo hoy tenía ganas de seguir mostrándola cómo actuaba el enemigo, pero Dios me puso en mi corazón que el mejor sentir, lo mejor que se podía, la mejor prédica y la mejor evangelización que puede hacer es con el testimonio propio, el testimonio de uno. Y voy a empezar a relatar lo que pasó en mi vida, pero no solo eso, voy a matar dos pájaros de un tiro, porque voy a ir mostrando la forma en la que actúa Satanás. Bueno, vamos a comenzar por mi nacimiento. Mi nacimiento fue un nacimiento de conveniencia, porque no nací porque mi madre amaba a mi padre, que sí lo amaba, pero querían tener un fruto de ese amor. Pero gracias, el Señor ya me había elegido del vientre de mi madre. Y cuando Él tiene una obra para nuestras vidas, Él la va a terminar. El enemigo creo que sabía lo que Dios quería hacer conmigo, porque me quiso matar. Les voy a decir por qué me quiso matar. Siendo muy breve, de meses me caí de la cuna, soy un caído de la cuna. Y estuve en estado comatoso y sin embargo salí. Después, al correr de los años, pocos años, 2 o 3 años, contraje una papera. Papera es una enfermedad común y corriente. Sí, pero esa papera fue complicada con meningitis. Y en ese tiempo, la meningitis no se podía combatir como ahora, que se está muy avanzada la ciencia, pero sin embargo Dios me sacó también. Bueno, tengo que ser un poco corto. Mi madre pensaba de que al nacer yo mi padre iba a cambiar, pero fue todo lo contrario porque él tuvo libertad y se dedicó más a su vida amorosa que extramatrimonial que a nosotros, sin dejarnos de faltar nada, porque Él siempre nos dio todo lo que necesitábamos monetariamente. Pero a mí me faltó Él en los momentos de mi adolescencia, pero mi madre fue madre y padre, por eso yo la amé, la amé y con un amor desmedido, pero sin llegar al complejo de Edipo. Aunque ahora creo que en este Uruguay, en este momento, ese complejo se va a ser eliminado con esta ley que se dictó del matrimonio igualitario. Bueno, lo cierto es de que yo fui creciendo, fui siendo aconsejado por mi madre. Ahora yo era una carga ya para mi madre. Entonces ella deseaba que yo me casara. Y a mis 15 años, es decir, me enamoré antes, pero mi madre estaba deseando que yo me casara. Trabajé, ella me hizo estudiar, te doy el libro, con eso me empecé a manejar. Conocí a mi actual esposa y para ella era imperioso de que yo me casara, para ella tener libertad, pero no para tener un matrimonio, sino no estar dependiendo de mi vida. Y a los 19 años me influenció para que me casara. No me arrepiento. Pero pasamos cantidad de cosas.
Ya dijimos que Satanás usa la división. Pero ¿cómo usa la división? Ataca a las familias. Eso lo vimos con José en Génesis capítulo 37, del 3 al 5. Sus hermanos lo quisieron matar, eran envidiosos. Y en mi caso, después que yo me casé, empecé a vivir con mi madre y mi padre. Pero ella, influenciada por Satanás, un buen día, estando embarazada mi esposa, cerró todo, escondió los alimentos y nos dejó un cartel que nos dijo diciendo que nos teníamos que ir de esa casa. ¿Se pueden imaginar? Mi esposa estaba con muy pocos meses de embarazo. Yo tenía un trabajo que no me daba para poder alquilar algo como la gente. Salimos a buscar casa y lo conseguí. Conseguí una casa que en el barrio de Hipódromo. Esta casa era una casa que constaba solamente una pieza, una cocina y un baño. El techo era techo liviano. Por la noche sentíamos las ratas que caminaban por el techo y caía la paja y el pasto del techo a través del cielo raso sobre nosotros. Bueno, nació mi hija. Yo, como seguía, no dejé de amar a mi esposa, a mi madre, a mi esposa por supuesto. Antes de que naciera mi hija le comuniqué para que ella supiera. Ella se acercó. Dios nos arregló. Y seguimos la lucha. He pasado por una cantidad de cosas que Dios me permitió porque me fue moldeando. Cuando ya pensábamos que estábamos más o menos bien, empezó a atacar mi vida y la vida de mi familia, por supuesto. Estando trabajando, me dio un derrame cerebral. Ese derrame provocó de que no pudiera seguir trabajando, porque me habían operado mal y yo no sabía, y los médicos tampoco. Me dieron un certificado para poderme jubilar, pero como era época de dictadura, tuve que renunciar. Me quedé con una mano atrás y otra adelante. Mi padre, que era el que me ayudara, falleció. Yo tenía a mi Padre Celestial que me estaba mirando y me estaba ayudando. Conseguí un trabajo en el que pude moverme. Presenté el certificado para ver si me podía jubilar. Como era época de dictadura, me dijeron que no, que yo estaba bien. Tuve que renunciar. Bueno, así fue transcurriendo. Después me dio un segundo derrame. Seguía con los ataques satánicos, pero Dios tenía propósitos para mi vida. Esa es otra de las formas, las enfermedades. Yo todavía no conocía a Dios, pero como mi madre, tratando de solucionar su problema matrimonial, iba hasta a los brujos y me llevaba a mí, se me ocurrió, a pesar de que yo creía en Dios y estaba sirviendo no, participaba de las misas y leía la palabra en ellas, también le hice. Una vecina le dijo a mi esposa, ¿por qué no van a un curandero a ver si pueden salir de eso? Hicimos caso. ¿Qué error tuvimos? Pasamos por grandes problemas. En ese pasaje de mi vida, el diablo me prosperó y yo pensaba que era Dios, porque saqué a la quiniela, saqué la lotería. Una lotería que me dio para comprar un almacén y para poder, vamos a decir, poder iniciar una vida. Pero Dios dijo que ganarás el pan con el sudor de tu frente.
me duró muy poco eso, porque yo con ese dinero contribuí, hice una donación a la curandera, le regalé una moto, pero la misma curandera quería más y yo no podía, y venía y me hacía de trabajos macumba, me tiraba tierra de cementerio. Pero siempre Dios estaba conmigo, siempre Dios me estaba protegiendo. Lo cierto es que tuve que dejar tuve que dejar de trabajar, de dejar el almacén, tuve que venderlo por el menos dinero, es decir, por lo que había invertido. Dios me usó y me quitó. Dios no, perdón, Satanás me usó y me quitó. Dios nunca quita ni Dios. Dios da y lo que Dios da permanece. Bueno, ya desesperado empecé a buscar a Dios. Llegó un momento que ya tenía ganas hasta de suicidarme. Es el trabajo que hace Satanás en las mentes. Porque mi esposa, como yo no podía trabajar, era la que trabajaba y trabajaba en lo que fuera, porque en esa época no había trabajo. Y estaba trabajando en un frigorífico pesquero cargando camiones. Mis hijos, uno en la escuela, el otro en el liceo, y yo en mi casa. Y mi mente, es decir, el diablo me decía en mi mente que no servís para nada, estás haciendo una carga para tus hijos, le estás quitando el pan de tus hijos, más vale que te mates. Estaba a punto de hacerlo, pero Dios, que es grande, a través de una audición radial sentí que decían que yo me sané, que yo recuperé mi trabajo. El Señor nos muestra muchas veces estas cosas, pero a veces no lo sabemos aprovechar. Yo sí lo supe aprovechar porque era el maratón del abogado, era la tabla de mi salvación. Anoté la dirección y fui. A partir de ese momento mi vida cambió. Yo hacía 10 años que no podía laburar, trabajar, vamos a hablar en criollo, no, trabajar. A partir de ese momento, alguien me dijo, ¿por qué no te presentás al Ministerio de Interior y reclamás tu trabajo? Porque vos fuiste perjudicado. Ya a los 5 años se pierde derecho a todo. Pero como yo busqué de Dios, Dios se mueve sobrenaturalmente como se movió. Fui y consulté a un abogado, el abogado me hizo un escrito, me dijo que iba a cobrar el 50% si ganamos el juicio de todo lo que cobrara. A mí no me importaba poco porque realmente no tenía nada. Me hizo un escrito y me dijo, tomá, llevar al ministerio y después presentar y me traes la tarjeta. Ahora yo dije, ¿cómo? Digo. Me dice que me va a cobrar el 50% y yo tengo que ir a hacer el trámite. Presenté el escrito. Y con la ayuda de Dios, que es mi Jesús, que es mi abogado, en 1 mes y medio recuperé mi trabajo. Y no solamente recuperé mi trabajo, me reconocieron esos 10 años como si hubiera trabajado. Aparte de eso, me pagaron 8 años de sueldo. Agradezco a Dios. Y otras las cosas que hizo tremendas, consecuencias de los derrames cerebrales. Yo, mejor dicho, me había quedado una cicatriz en el cerebro. Tengo esta cicatriz, no sé si se ve, desde los 15 años y no se ha borrado. Los médicos dijeron que esa cicatriz en el cerebro se había transformado en una lesión epiléptica. Y tal es así que yo sufría convulsiones, tenía que tomar comitonina, después me lo cambiaron por un Tegretol, que es una cosa más potente, era alemán, pero yo dejaba de tomar una píldora y convulsionaba. Dios también me sanó, porque en un culto de poder llegó un pastor y dijo, dice el Señor a aquellos que estén dependiendo de píldoras,
que les tires en el púlpito, que ya están sanados. Yo agarré mi viste de Tegretol, me faltaban 4 píldoras, lo tiré arriba del cerebro porque creí y confié en Dios. Muchos dicen la fe mueve montaña, pero yo digo, la fe en Dios tiene poder. Tenía 40 años, hoy tengo 63. Nunca más tomé una píldora y nunca más convulsioné. Fui realmente sanado por Dios. También dije que había sido prosperado por Dios. Eso yo lo agradezco. Siempre estuve en su camino. Ahora, el diablo es astuto. El diablo es astuto y usa otras cosas para tirarnos por los cielos. Yo continué en esa iglesia y ya me estaban por levantar hasta de pastor. Pero el diablo conoce nuestros sentimientos y nos pone tentaciones. Hay que saberlas rechazar como supo Jesucristo. En ese momento me puso una mujer en mi camino que me dijo, yo a vos te conozco. Yo realmente no la conocía. Al tiempo vino un hermano y me dijo, mirá que hay una pastora que anda atrás tuyo. ¿Y eso qué es? Bueno, mi matrimonio había tenido algunas fallas. Mejor dicho, estaba fallando porque mi esposa trabajaba muchas horas, yo también. Y poco tiempo que teníamos, lo teníamos nada más que para discutir, porque yo tenía un carácter muy violento. Me acerqué a esta mujer, empezamos a hablar. Aquí, si serás tú el diablo, que me puso una mujer que habíamos compartido desde la escuela hasta el liceo, hasta los 14 años, juegos y convivimos, pero no convivimos como novios. Yo andaba atrás de ella y ella no me daba bolilla. Lo cierto es que me puso esta mujer y me enamoré, dije esto es de Dios, me confundió, me tentó y me confundió el diablo, no se dejen confundir por él. Me casé con ella. Se la presenté al pastor para preguntarle si era de Dios y él me dijo, esto no es de Dios. Me enojé. Un endemoniado en una liberación me había dicho, te voy a matar. Yo me reí y no me acordé lo que dijo Jesucristo, no tentarás a tu Dios, tu Señor. Digo, vos a mí no me vas a hacer nada. Realmente no me mató físicamente, pero me mató espiritualmente, porque le dije una cantidad de cosas que no tenía que haberle dicho al pastor, como decirle, vos estás en la carne. Si tú me dijiste que yo tenía que tener el mismo yugo, que tenía que unirme a una compañía del mismo yugo y ella es una pastora, pero el equivocado era yo, fui golpeado. Esa mujer, para mí, fue un castigo. Lo mismo que había pasado a mi padre lo pasé yo. Porque mi padre cuando dejó a mi madre se puso, trabajaba, hacía cosas en la casa que nunca había hecho. Es decir, cocinaba, lavaba. Yo no llegué a cocinar, pero yo lavaba. Tenía callos en mis manos, pero no era porque yo agarraba una cuchara o hacía trabajo de construcción. Era porque lavaba la ropa en una pileta de hormigón. Bueno, lo cierto es que de eso también me sacó Dios. Ya estamos viendo de que produce divisiones, produce tentaciones, nos confunde. Esas son las almas que está usando. No quiero extenderme porque si no el video no me lo acepta. He recibido muchas cosas más y he hecho muchas cosas más que eran malas, pero para el amor de Dios no eran malas, que Él las transformó, Él las cambió mi lamento en baile. Por eso le pido que sigan viendo y escuchándose estos videos, porque si no consiguieron una paz y una prosperidad